Semana Santa, un acontecimiento que se celebra y se festeja alrededor del mundo. Diferentes formas, con diferentes ritos, tradiciones. Pero hoy quisiera que analizáramos detenidamente y vayamos al fondo de la historia y podamos concluir cómo trasciende esta festividad en nuestra vida. Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto que nos reciban en su hogar y saber que podemos hablar de todo tipo de temas, como el de hoy, Semana Santa. Vamos a introducir en estos momentos a nuestros invitados mediante esta breve semblanza. Escuchemos. Sandy Cancino, teólogo conferencista cubano y productor de televisión. Doctor Mario San Martín, licenciado en teología y conferencista de muchos temas religiosos y científicos. Reverendo Archimandrita Dr. Fadi Rabat, canciller del Arzobispado de la Iglesia Católica Ortodoxa Antioquena en México, Centroamérica y en el Caribe. Dr. Moisés Resnick, judío mesiánico. Y en estos momentos nuestras cámaras han captado su opinión. Vamos a escuchar. La Pascua es la celebración cuando Jehová saca a su pueblo de la esclavitud. Con la Pascua se está celebrando cuando salió el pueblo de la tierra de Egipto. Es un recuerdo que ellos tienen de cuando sale el pueblo de Egipto. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Semana Santa. Aunque creo que Moisés que ustedes no se refieren a esta semana como la Semana Santa, sino como la Pascua, ¿es correcto? Pesaj, en hebreo. Ahora, cuéntanos, ¿qué representa para ustedes esta festividad desde la historia judía, desde tu óptica? Bueno, el Pesaj tiene que ver con la salida de Egipto, del cautiverio que tuvieron los judíos durante 400 años. Y después cuando Dios nos saca de Egipto con los milagros jamás vistos, son los milagros históricos más grandes documentados. El documento obviamente está en Éxodo 12, donde Dios con su mano fuerte nos saca del cautiverio de Egipto hasta llegar a la muerte de los primogénitos después de 10 plagas. La última es la muerte de los primogénitos, en el cual se pide que se sacrifique un cordero perfecto y se pone la sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no lo vea, y cuando vea esa sangre será por señal para darnos vida, y entonces el ángel de la muerte saltaba, y la palabra saltar en hebreo es pasaj, saltar, y de ahí viene la palabra pesaj. Saltó el ángel de la muerte cuando vio esa sangre como señal en los dinteles de la puerta, y por lo tanto de ahí se celebra. Y después la ordenanza viene específicamente en el libro de Levítico, capítulo 23, en el cual dice que en el primer mes del año del calendario judío, en el día 14, Pascua será para ti, o Pesaj será para ti, y tenemos que celebrar el Pesaj. Ahora, entiendo que tú eres judío mesiánico, crees Correcto. en Jesucristo. Correcto. ¿Y esto cómo cambia las cosas? ¿O adquiere una nueva definición para ti? No las cambia, las hace hermosas. La promesa del Mesías está escrita en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento, y cuando se habla de un cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para que el ángel de la muerte no nos tocara y nos sacara de esa esclavitud física de estar en Egipto, pues el cordero perfecto, que es Yeshua, se sacrifica por nosotros para darnos una libertad espiritual, no física. Y es la misma sangre del cordero perfecto, y hay un paralelismo gigante en esta fiesta, entendiendo inclusive los ritos rabínicos tienen que ver muchísimo con el paralelismo de Yeshua y el sacrificio perfecto del cordero. La última cena no era la última cena, era la cena de Pesaj que estaban haciendo con todos sus discípulos cuando hace el lavamiento de pies. En Juan 13 era lo que hacemos nosotros como se llama Netilat Yadayim, que es lavar las manos, pero él lo lleva a un nivel mucho más grande, lava los pies de sus discípulos como el acto de servicio más grande de todos los tiempos, y él se sacrifica en ese día.
Muchas gracias. Ahora, para la Iglesia Ortodoxa, ¿qué representa la Semana Santa? Pues nosotros igual antes de todo la Semana Santa es una semana pues muy importante, pero igual tenemos la concepción de Pascua, porque para nosotros la resurrección como nombre oficial es Pascua. Ahora igual yo creo que para explicar muy bien el contenido mismo de Pascua, yo voy a explicar la etimología misma de la palabra Pascua. Y tenemos tres, la verdad, sentidos importantes de Pascua. Pues Pascua, que proviene del latín, es Pascua, y del griego es Pascha, originalmente del hebreo Pesach. Entonces, esta palabra tiene tres letras y nos conecta de tres maneras diferentes a los eventos bíblicos importantes. Pesach, como dijo Moisés en hebreo, igual es el nombre del sacrificio que ofreció cada padre de familia la noche de la salida de Egipto, en Éxodo 12:11, como ofreció Dios Padre a la humanidad la noche de la salida del Verbo, su Hijo unigénito, como nuestra Pascua eterna. El segundo sentido o etimología de Pasaj, las mismas letras con otras vocales, significa Él pasó. Entonces la palabra Pascua significa pasaje de un estado a otro, un pasaje de la muerte a la vida, del rencor al perdón, de la tristeza a la alegría. Y pues nosotros tenemos esto muy marcado en la liturgia misma de la Iglesia Ortodoxa. No voy a entrar, ahora no es tiempo. Voy a pasar directamente al tercer sentido, cuando dividimos la palabra hebrea Pesaj en dos sílabas, obtenemos dos palabras, P y Saj. P significa boca y Saj significa dice. En otras palabras, una boca que dice, y Jesucristo es Hijo de Dios, Él es la palabra, pues verdadero Dios, Dios verdadero. En eclesiástico, hablando de Jesucristo, Verbo de Dios, dice el texto, yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Son pues una explicación general de la Pascua, como nosotros podemos ver Pascua. Mario, ¿qué es para ti la Pascua? Bien, para los cristianos más numerosos del mundo, que son los católicos, que somos los católicos, la festividad de la Pascua es nada menos que la más importante de todas nuestras festividades, porque se trata nada menos que del paso del Señor por este mundo, como de su vida a su muerte y de su muerte a su resurrección. Y por lo tanto, como decía San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado sería vana nuestra fe, y por eso es precisamente que es lo más importante, porque la resurrección de Jesús es lo que centra la más importante religión, ya que no se basa en un hombre muerto, sino en un hombre vivo. Y este paso precisamente nos recuerda desde, como decía Moisés, en esa figura del ángel exterminador, cuando la sangre del cordero hacía que los primogénitos quedaran inmunes. Muchas gracias. Y bueno, Sandy, también yo creo que es importante tu opinión, tú vienes de otro trasfondo. ¿Qué es para ti la Pascua o la Semana Santa? Bueno, me gusta, ya se ha esbozado bastante, pero quisiera agregar una cosa, que es importante en todo el elemento tipológico que abarca el comienzo del año religioso para los judíos. Es decir, a partir de ese momento ellos determinaron que sería el comienzo del año para ellos. Y a partir de ese momento empieza a haber otras fiestas ordenadas que también hablan de Jesucristo. Aunque estamos hablando de la Pascua, y la Pascua habla del momento en que precisamente se mata ese cordero, la sangre se pone entre la puerta, como decía el hermano Moisés, estamos hablando también del momento posterior que Jesucristo iba a ser también sacrificado, ¿no?, por los pecados de nosotros. Y un poco que la Pascua tiene esa vigencia en los momentos actuales. Es decir, cada vez que uno tiene la oportunidad de recibir a Jesucristo, debe uno indudablemente pensar en el momento donde Cristo murió, se sacrificó, y esa sangre vino a hacerse, dice Hebreos, que Él vino a sacrificarse una vez solamente por todos nosotros y a traernos a nosotros salvación.
pues ahí están diferentes ópticas, diferentes opiniones acerca de lo que es la Pascua o lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Vamos a continuar con este tema después de esta pausa. Llama y participa con nosotros. Hay mucha ciencia, mucha arqueología, muchos descubrimientos sobre el paso del pueblo de Israel. Para nosotros, pues, Pascua no es solamente un fenómeno, pues, histórico, sino es un hecho perpetuo que se repite en cada segundo de nuestra vida humana. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Haciendo oraciones para el Señor, hacia el Señor. Pues en ayunar. Ayunando, salimos de vacaciones nada más. No celebramos Pascua, nosotros celebramos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no es como una celebración, es como un recordatorio, ¿no? De la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Reflexión en casa. Y bueno, que resucitó, esa es la parte de la celebración, ¿no? Que resucitó al tercer día. Es lo que se supone que se celebra en la Semana Santa. Les recuerdo que nuestros teléfonos aparecen en pantalla para que usted participe y llame. Y bueno, Moisés, ¿quieres comentar algo acerca también del aspecto histórico, verdad? Sí, creo que mucha gente toma la salida de Egipto como si fuera una fábula o una leyenda. Hay mucha ciencia, mucha arqueología, muchos descubrimientos sobre el paso del pueblo de Israel. Inclusive hay una película que se llama Exodus Decoded, que la produjo el productor de Titanic, donde habla muy claro de toda la ciencia que hay atrás. El pueblo de Israel sí salió de Egipto, las 10 plagas sí sucedieron, sí cruzaron el mar de corales, no el mar rojo, y está todo científicamente comprobado que eso es una realidad. Los milagros de Dios se tienen que comprobar científicamente y son unos milagros espectaculares y eso sucedió. La Biblia no es una mentira, es un libro histórico con un aspecto de fe. Y también obviamente el sacrificio de Jesús fue tan real como la salida de Egipto. Y cuando pones esas dos cosas en contexto puedes entender una realidad. Acabas de tocar un punto medular. Jesús no es mito, sino realidad, ¿no? Correcto. Sí existen suficientes evidencias para sustentarlo. Correcto. Ok, bueno. Y bueno, también en el contexto yo creo que podemos hablar de que no nada más se trata de historia, sino de una realidad que, como tú comentabas en el corte, se tiene que vivir todos los días, ¿no? Sí, es que para nosotros, pues, Pascua no es solamente un fenómeno, pues, histórico, sino es un hecho perpetuo que se repite en cada segundo de nuestra vida humana. Quiero citar algo bonito de San Simeón, el nuevo teólogo, que considera que la resurrección de Cristo está irradiando su luz divina cada instante en el alma de cada ser humano y de manera individual. Hay que vivir la resurrección para entender lo que significa la verdad, la resurrección. Muy bien. Y bueno, yo creo que también importantísimo que nosotros podamos darle un sentido, ¿no?, a esta semana. ¿Cuál sería? Esa figura histórica que es Jesús es tan real como cualquier otro de nuestros personajes actuales que existió y que nos dejó a través de historiadores como Flavio Josefo y aún los 27 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos en el primer siglo nos muestran la figura histórica de Jesús. Muchas gracias. Ahora, a mí algo que me llama la atención es cómo algo tan histórico puede estar tan vigente en nuestros tiempos. Creo que tiene que ver con el plan de Dios. Es decir, yo cuando leo la Biblia la veo como un todo y partiendo de la misma idea de que Dios planificó todas estas cosas para llegar al mundo, a todo el mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz, tipo de este cordero que trajo salvación al pueblo de Israel,
hoy nos vive dando vida a través de ese mismo sacrificio, una vez y por todas. Bueno, pues ahí están otra serie de opiniones de parte de nuestros especialistas. Vamos a un segundo corte y regresamos con ustedes. Llama y participa con nosotros. Cada vez que voy pasando de un vicio a algo bueno, es una resurrección. Cada vez que voy ayudando a uno de la pobreza, levantándolo, es la resurrección. Y lo más importante que sí, Jesús resucitó. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Mesías. Se asombra y es el cumplimiento. No somos tan diferentes. Judíos y cristianos somos así. Porque las buenas intenciones hoy en día no se dan si no se dan a fondo con la raíz de Jesús, ya que Jesús realmente va al corazón del hombre y lo transforma. Todo definitivamente apunta a que no nada más se queda en la historia, sino que debe ser una vivencia en nuestra vida, ¿es correcto? Así es. Cristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Ahí está la grandeza de esta historia. Aquí está, esa es la grandeza por la cual nosotros vivimos, porque un día también seremos recogidos por Él. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. En estos momentos pues tenemos que ir a comentarios finales, dado que se nos ha ido volando el tiempo. Doctor Fadi, ¿cuál sería tu comentario final a todo esto? Pues yo quiero dar un comentario práctico antes de todo. Es que sí estamos viviendo unos momentos importantes en esta semana, es para vivirlos de una manera profunda. Y para vivir esto hay que ser honesto con sí mismo. Sí, yo digo que la resurrección no es una mentira, como había dicho antes. Y yo, la verdad, quise predicar mucho más, porque es un contacto directo. Cada vez que vaya cayendo y me levanto es la resurrección. Cada vez que voy pasando de un vicio a algo bueno es una resurrección. Cada vez que voy ayudando a uno de la pobreza, levantándolo, es la resurrección. Y lo más importante que sí, Jesús resucitó. Nosotros decimos que hay un canto muy bonito en árabe, igual en español. Dice que Jesús bajó a la muerte para levantar a los muertos. Para nosotros no se trata de muerte. La muerte correcta, o en el sentido de separar entre alma y cuerpo, es el descanso. Para nosotros la muerte es la separación espiritual, es estar lejos de Jesucristo. Entonces con la resurrección ya no hay muerte, hay que vivir con paz, con alegría y con mucho amor. Muchísimas gracias. Mario, tu comentario final. Jesús en su paso como el ángel exterminador en el Antiguo Testamento, figura de Jesús, igual que la sangre del Cordero, nos muestra precisamente que tenemos que revestirnos de esa sangre que nos purifica, que es Jesús, a través de sus sacramentos, para que podamos ser hombres nuevos, realmente cambiar a fondo, porque las buenas intenciones hoy en día no se dan si no se dan a fondo con la raíz de Jesús, ya que Jesús realmente va al corazón del hombre y lo transforma. Muchas gracias, Mario. Moisés, tu comentario final, por favor. Que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir con el Mesías. El Mesías es sacrificado en Pesaj, o conocido como Pascua, es enterrado en panes sin levadura,
es resucitado en Bikurim o Reshit Katzir, en ese día después del día de descanso, que iba a ser, como ustedes lo conocen, como Domingo de Resurrección, y después de su ascensión, 40 días en ese famoso Omer, que son 40 días donde espiritualmente vamos creciendo, 10 días después en Shavuot, el mismo día que se entrega la Torá o los 10 mandamientos en el Sinaí, 1437 años, baja el Espíritu de Dios, que en el Antiguo Testamento solo era accesible para reyes y profetas, se hace accesible cumpliendo la profecía de Joel 2, que iba a ser el Espíritu para todo mundo. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Mesías, esa es la sombra y es el cumplimiento. No somos tan diferentes, judíos y cristianos somos así. Entonces, y por lo que estoy escuchando, Sandy, todo definitivamente apunta a que no nada más se queda en la historia, sino que debe ser una vivencia en nuestra vida, ¿es correcto? Así es. Cristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Ahí está la grandeza de esta historia. Aquí está, esa es la grandeza por la cual nosotros vivimos, porque un día también seremos recogidos por Él. Y mira, perdón que te interrumpa, nos quedan pocos segundos, pero me llama la atención que tú provenías de un trasfondo comunista, un trasfondo ateo. ¿Cómo fue que cambió tu vida así en breves segundos? Bueno, es una historia larga, realmente. Tendría que ver todos los factores que influenciaron eso. Pero creo que llegó el momento en que Dios tocó mi corazón, el momento en que yo recibí a Jesucristo y Él resucitó en mi vida. Y ya no Muchas vivo gracias. yo, no vivo Cristo en mí. Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos han sintonizado. Vamos a despedir ya este programa, no sin antes recordarle que vamos a continuar hablando de la Semana Santa. Así que le invitamos a que nos siga sintonizando y nos despedimos de ustedes deseando que disfrute a su familia en estas fechas y también revisemos nuestro interior, nuestro corazón. Así que aquí nos vemos en su programa, El que oye consejo. Hasta pronto, cuídense mucho. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino, es lo más importante, tenga vida eterna. Entonces es muy probable, especialmente con los jóvenes, que nosotros digamos, pues me gusta esto, mi verdad es la que cuenta y yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Con esto mucho porque estamos lastimados y no vimos un buen ejemplo de lo que eso realmente significa.